un caso. En Argentina nace Ni Una Menos. No sé si acá ha llegado un movimiento ya que es continental, donde las mujeres piden de que no se las maten más por el solo hecho de ser mujeres, y a partir de ahí todos los medios, siempre que un hombre violenta a una mujer, te titulan violencia de género, y cada vez que un hombre mata a una mujer ponen femicidio o feminicidio. Eso es una anticipación ideológica de una motivación que no se ha confirmado y que nunca se confirmará. Entonces, cuando uno quiere hacer una política pública para poder reducir los índices de violencia, en este caso, por ejemplo, contra las mujeres, lo primero que necesita un politólogo es conocer las causas, es investigar las causas del problema que ha de resolverse. Si a mí me han anticipado ideológicamente que la causa de que un hombre mate a una mujer es el odio que ese hombre le tiene a esa mujer como tal y por eso lo llamamos feminicidio, entonces explíquenme a mí cómo hago yo una política pública para solucionar eso. Porque, insisto, estos casos jamás interviene un perito psiquiátrico, psicólogos, etcétera, para constatar, bueno, sí, miren, acá según este cuadro, según estas pistas que hemos recabado, etcétera, etcétera, el tipo la mató porque odia a las mujeres. Eso es muy, muy extraño. No digo que no se dé en ningún caso, yo realmente no conozco ninguno. Puede haberlo, puede haberlo. Lo que sí estoy seguro es que la mayoría de los casos que vemos por televisión no se corresponden con la definición penal de feminicidio y en el caso de violencia de género con cómo lo especifica la ONU. Entonces, cuidado porque esto no está ayudando a las víctimas. ¿Las víctimas existen? Claro que existen. ¿El Estado tiene que hacer algo para ayudar a las mujeres agredidas? Por supuesto. Pero para ayudarlas, el Estado tiene que conocer lo que está pasando. Y conocer lo que está pasando implica estudiarlo, no anticiparlo ideológicamente que acá hay una guerra de sexos y entonces punto final. Ni Una Menos en Argentina fue un fracaso monumental. ¿Por qué? Porque se nos dijo durante muchos años, porque esto nace hace más o menos 4 años, lo que nosotros vamos a hacer es visibilizar este problema público para que la política tome cartas en el asunto, los medios de comunicación concienticen a la gente y lo propio hagan las escuelas. 4 años más tarde, la violencia contra la mujer se cuadriplicó. Se multiplicó por 4. En 4 años desde que Ni Una Menos existe. Y a mí, ¿qué quieren que les diga? No me extraña, porque desde el primer día dijimos, esto no va a servir para nada porque solamente tiñe de ideología un problema social que sí existe, pero que para resolverlo tenemos que estudiarlo. Bueno, acá separé muchas, todas las que yo no sé te las paso. Bueno. Dice, me envían un mensaje diciéndome que Nicolás Márquez tiene una denuncia por violencia e infanticidio en Argentina. Le digo que esto es falso, pero para desacreditarlo habla de esto, habla desde, no entiendo, desde dónde llega la mentira LGTBI. Es cierto, en el año 2008 a mí me hicieron una denuncia falsa, de la cual fui sobreseído por los propios fiscales. La denunciante, expareja mía, apeló a la Cámara de Apelaciones, los 3 fiscales me sobreseyeron de manera unánime, al igual los 3 jueces de la Cámara de Apelaciones, apeló a la Cámara de Casación, compuesta por otros 3 jueces, los 3 jueces de manera unánime me sobreseyeron, apeló a la Suprema Corte y los 7 jueces de la Suprema Corte de manera unánime me sobreseyeron, 10 años. Bueno. O sea, bueno, nada, fue muy desagradable, pero es cierto, sí, la denuncia sí existió. Acá hay una pregunta muy interesante, que es la siguiente. Con respecto a los bienes de las partes, el derecho a visitar a su pareja en el lecho de muerte, cosas de esta naturaleza. Miren, desconozco, esto es una explicación que tiene una connotación jurídica, y yo no conozco cómo es la ley en Panamá. Pero por lo menos en función de los principios generales del derecho civil, nada le impide a una persona hacer un testamento a favor de otra. Y si hay algún impedimento, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que uno tiene que disponer plenamente de su propiedad y testar a favor de su pareja si así lo desea. No hace falta inventar un matrimonio. El derecho el derecho a testar es un derecho que no tendría que tener mayores limitaciones. Después las visitas en el lecho, yo tendría que ver cómo es la legislación en Panamá y la verdad que no la conozco. Pero me parece que eso tendría que estar liberado, digamos, en ese sentido. Mira, acá
Esto es interesante. En YouTube los escuché hablar de que la ideología de género es uno de los frentes de la nueva izquierda. ¿Cuáles son los otros frentes? Creo que eso fue contestado de alguna manera en la charla. El ecologismo, el indigenismo, el multiculturalismo, otros que no mencionamos, el garanto abolicionismo en derecho penal, el derecho humanismo, bueno, no me acuerdo ahora. Varios, hay muchas otras caretas que usa la izquierda con el indigenismo, bueno. Todo eso nosotros en el libro hemos prometido hacer un tomo 2 con todo esto otro y bueno, lo venimos postergando a la hora de las giras. Después dice esta misma persona, los escuché en YouTube hablar de grupos que son funcionales a la izquierda o a la ideología de género. ¿Cuáles son esos grupos? Creemos que los partidos de centro, muchos liberales, libertarios que lamentablemente apoyan una ideología estatista como no es la ideología de género. Y la otra pregunta es, si la izquierda promueve la ideología de género, ¿dónde está y qué hace la derecha? Nosotros somos la derecha. Bueno, acá junté dos, porque hay dos que más o menos van en la misma línea y pregunta básicamente qué se puede hacer. Dice, ¿qué podemos hacer frente a la imposición de la nefasta ideología de género cuando se observa en el mundo que organismos internacionales condicionan y ayudas económicas a países, por ejemplo, para aprobar leyes en favor del aborto, de un único modelo de educación sexual, ESI, o EIS creo que le dicen acá, allá se dice ESI, claro, la eutanasia y otras que buscan fines similares? Miren, esta es una muy buena pregunta. Primero que nada es cierto, esto es una guerra un poco de David contra Goliat, ¿no? Porque efectivamente, acá ni aunque pusiéramos todos nuestros ahorros, cada uno de los que estamos acá pusiéramos todos los bienes y los ahorros que tenemos, llegaríamos ni al 0.0001% del dinero que ellos tienen. Y ellos tienen mucho dinero, no solamente por los financiamientos de la ONU, que a su vez se financia de nuestros estados, sino además por organizaciones internacionales que lucran con la ideología de género, y este es un punto que no se ha hablado todavía. Acá hay un negocio. Atrás de la ideología de género hay un negocio que es magnífico. En Argentina la campaña por el aborto fue financiada por la IPPF, Planned Parenthood, que financia a PLAFA aquí, por ejemplo, en Panamá, con más de $2.300.000. Imagínense, podemos juntar ese dinero acá, por ejemplo, para hacer algo como lo que APLAFA hace aquí en Panamá. La verdad es que lo dudo mucho. Entonces, tenemos Planned Parenthood. ¿Qué es Planned Parenthood? Una red de clínicas abortistas que se compone con más de 60.000 clínicas en el mundo asociadas a esta red. Y para comparar qué significa esto, consideremos la cadena más importante de comida chatarra en el mundo, McDonald's. Tiene poco más de 33.000 sucursales en todo el mundo. Es decir, tenemos más clínicas abortistas por 2 en el mundo que McDonald's. Y sabemos muy bien que uno cuando viaja ve McDonald's por todos lados. Tiene uno por esquina. Bueno, clínicas abortistas hay más todavía, hay el doble. Y créanme que un aborto no cuesta lo mismo que una cheeseburger. Te cuestan bien, cuesta caro. Y si encima el Estado te aprueba lo que hoy se llama las leyes de abortos gratuitos, y le dicen al pueblo que es gratis, lo están engañando, porque lo único que hay gratis hoy en día es el aire. Que sea gratis significa que toda la gente con sus impuestos lo pagan, en todo caso no lo paga quien se practica el aborto, pero ese dinero va a la cuenta de alguien, a la cuenta de quien, alguien que hace un negocio redondo, porque ni siquiera tiene que competir ya ni en el mercado. Lo mismo pasa con las hormonas, con las farmacéuticas, es decir, hay gente que está haciendo mucho dinero con esto. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esto dice la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros desde abajo? Bueno, podemos entender la política, y la política es nuestra última y única esperanza, diría yo. ¿Qué consiste entender la política? Consiste en entender básicamente que el Estado-Nación está actualmente sometido en el mundo postmoderno a dos grandes fuerzas. Una interna que viene desde el pueblo de abajo hacia arriba, condicionando a sus gobernantes a través del voto, que es el sistema electoral y democrático, y una fuerza externa, es decir, organismos internacionales, ONGs, organismos de crédito, etcétera, que condicionan desde afuera las políticas de ese Estado-Nación. Por eso es que se dice que vivimos en un mundo donde la soberanía nacional prácticamente ya no existe. Y algo de razón hay en todo esto.
Nuestro único recurso, ¿cuál es? La plata que podemos juntar acá para ver si le hacemos frente a la Open Society de George Soros. No. Nuestro único recurso es el voto. ¿Y nuestro voto cuánto vale? Uno. Uno nada más. La buena noticia es que el voto de ellos también vale uno. Y si nosotros somos más, que es lo que yo pienso, y creo que las marchas multitudinarias, inorgánicas y espontáneas que han habido en toda la región son prueba de ello, si nosotros somos más, podemos mostrarles a los políticos, miren, si ustedes van con las políticas de género, yo no los voto. ¿Por qué se ganó la lucha contra el aborto en la Argentina? Porque en la Cámara Baja, ellos la ganaron. En la Cámara Baja en Argentina se votó a favor del aborto. Y los pro vida en ese momento habíamos dicho, bueno, no, miren, la verdad es que esto es inmoral, esto es injusto, la vida humana empieza desde la concepción, estos son los estudios científicos, esto, aquello, todas las pruebas, el ADN, la genética, bla, 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 la moral, la ética, la justicia, etc. Y a los políticos no les importa eso. Al político le importan dos cosas que están interrelacionadas, en términos generales, obviamente, hay excepciones. El voto y la plata. El voto y la plata y están interrelacionadas. Entonces, ¿por qué ganamos después cuando esto pasó a la Cámara Alta? Porque cambió la estrategia y dijimos, con aborto no te voto. Hubo un hashtag que fue tendencia durante 24 horas en la Argentina, en Twitter, que era Macri, con aborto no te voto. Y la presión era directa contra los legisladores, diciéndoles, si vos votás, yo te voy a hacer una campaña con todos mis grupos pro vida y no vas a volver a ser elegido en tu vida. Entonces los tipos, muchos de los senadores, cuando argumentaban por qué no votaban, ¿qué decían? Decían, yo voto en contra de esta ley porque el pueblo no está preparado. No porque está mal matar a seres humanos por nacer, sino porque el pueblo no está preparado. ¿Qué significa? Alístenme al pueblo, prepárenlo y yo la próxima se lo voto a favor. Entonces, entender de política es entender esto, es qué quiere el político y qué tengo yo para darle al político. Y entender que hace más ruido una persona que grita que mil que se calla. Y actualmente estamos viviendo una disociación entre la opinión pública y la opinión publicada. Y el político, su termómetro político es la opinión pública. Pero cuando la opinión pública enmudece, es decir, cuando las mayorías, cuando el público en general se queda encerrado en su casa, sin decir nada de todo lo que está viendo, el político entiende que la opinión pública es lo que él mira por la televisión, por lo que él lee en los diarios, escucha en las radios, y el periodismo se convierte en la opinión pública. Cuando la opinión del público tendría que ser la opinión del pueblo. Entonces, ahora estamos viendo justamente esto, cómo la gente irrumpe y dice, no, yo no pienso como este periodista. Él es un voto, yo soy un voto y todos nosotros que no pensamos como este tipo, también tenemos un voto. Entonces hay que entender eso, hay que condicionar a los políticos amenazándolos con el voto, pero para eso hace falta organización civil, cívica, y hace falta movilización, visibilización, que bueno, la foto que ustedes reclamaron para sí, que fue la que Nicolás, eso hay que hacer. Salir a marchar, no una vez, los únicos países que han podido, los únicos fenómenos donde se pudo frenar la ideología de género, fue cuando se salió a marchar multitudinariamente, no una vez, muchas veces. En Argentina hizo falta, no sé, por lo menos 20 marchas para lograr esto. En Perú, por la educación sexual integral, hizo falta también como 20 marchas. Entonces no es una. Porque hay veces que lanzamos una y pensamos ganamos el partido. El partido no se gana porque el partido no se acaba. Es un partido que no tiene fin, la batalla cultural no tiene ningún fin. No tiene ningún fin, es una batalla de todos los días. Es una batalla cultural, pero también es política. Y la política se hace en las calles. Acá hay una pregunta que me parece demasiado puntillosa. Dice, si a la mujer soltera se le dice señorita, ¿cómo se le dice a los hombres solteros? ¿Por qué no se le dice señorito? ¿Por qué a las mujeres hay que llamarla de acuerdo a su estado civil y a los hombres no? ¿No es eso machista o sexista? Mire, les aclaro que en la Argentina durante muchas décadas se decía señorito al varón, o sea, no. Ah, bueno, entonces no es un asunto propio. Ahora, la realidad es que a la mujer históricamente y tradicionalmente, el objetivo era este.
Señorita era una suerte de piropo, porque es decir, es joven. Luego, cuando se casaba, se le dejaba de decir señorita, pero era una manera de darle un respeto y un estatus. Es una señora casada. Eso siempre fue el objetivo de eso. Nunca tuvo una pretensión de sexualizante, misógina, sexista, machista. Digamos, esa fue la tradición de la distinción entre señorita y señora. No obedece a otro objetivo. Aquí hay una pregunta muy difícil que es la que más nos ha costado responder desde que el libro salió y hemos ido matizando un poco nuestra posición al respecto. A ver, dice, ¿cuál es el interés de la ONU en financiar este tipo de ideología? El interés es disminuir la población mundial. Bueno, cuando nosotros escribimos el libro ese argumento no lo atendimos. Pensamos que era demasiado conspiracionista y no encontrábamos, digamos, mucho asidero lógico por varias razones. Hoy la población mundial entra en Texas, por ejemplo, en el estado de Texas. Por otro lado, entendíamos con que, bueno, si los poderes mundiales, de donde la ideología de género se configura y quieren dominar la población supuestamente pobre, porque es la que se está consumiendo los recursos naturales, etcétera, etcétera, y por eso son políticas que se bajan sobre todo contra nuestros países, ¿por qué se aplicaron primero en aquellos que las descubrieron? Es como que yo arme una bomba para tirársela, no sé, a Cuba, y esa bomba antes yo me la tire a mí mismo. Es como que no tendría mucho sentido. Y por otro lado, al sistema capitalista, en verdad, le hace falta gente, cada vez más gente, no cada vez menos gente. Porque cada vez más gente multiplica consumo, mano de obra, bajan los salarios, etcétera, etcétera. Entonces, al capital yo diría que le interesa más gente. Por eso despegan países de forma interesante, como puede ser China o India, históricamente pobres, que entran en una economía más bien de mercado y de golpe empiezan a multiplicar el capital de una manera impresionante por la cantidad de gente que hay, que hace que los salarios sean tan bajos. Entonces desde Estados Unidos dicen, no, ahora ya no vamos a contratar más, concenter acá y te contratamos a un hindú allá. Entonces, yo diría, yo no sé si económicamente a la población, digamos, al mundo le conviene tener menos gente. Ahora bien, es cierto también que hay informes como el de Kissinger, de los 70, me parece que del 73, 75 por ahí, perdón, el 73, donde se establece claramente que se necesita reducir la población mundial. Y si vemos 100 años atrás, el mundo tenía 3 veces menos población, 3 veces menos, en 100 años. Y la contaminación empieza a ser un problema también. Entonces, digamos que hay argumentos de un lado y de otro que son interesantes para analizar esto. Yo diría que acá puede haber un poco de esto, pero también ha habido una infiltración ideológica militante en estos organismos de poder por parte de grupos político-ideológicos. Es decir, si uno ve cuándo se da el punto de inflexión en los congresos de la ONU Mujeres, en las conferencias de ONU Mujeres, Beijing y el Cairo. Cairo y Beijing. ¿Y qué aparece? ¿Qué es lo que pasa en esos congresos? Que hay como una revolución interna de un día para otro. Bueno, los congresos se inundaron del feminismo canadiense, del feminismo norteamericano, del feminismo francés, etc. Pero sobre todo las canadienses. Rebecca Cook, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, acá también estos tipos han tomado espacios de poder que nosotros no tomamos. Y a veces es mucho más simple concluir que uno no tiene la culpa de nada, sino que está sometido a poderes incontrolables, y bueno, y ya no hay más nada que hacer. Pero estos tipos también se lo han tomado, digamos, lo vieron cuando nosotros no lo veíamos venir. Por eso vienen militando desde hace tanto y hoy son dueños efectivamente de las políticas de la ONU. Si uno ve el fondo de población de la ONU, va a ver cómo se destinan todos esos millones de dólares para impulsar en todos nuestros países las políticas de género. Si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en la Argentina, donde somos parte del G20, en el cual hay un plan 2030, es público, lo pueden buscar por internet si quieren, no es un invento mío, el cual la Argentina tiene que respetar porque es parte del G20, lo que te pide es aborto.
Si uno ve que Argentina este año le pide al FMI un crédito muy importante para superar la crisis económica, y ve el apartado C del preacuerdo, va a ver donde hay un compromiso en implementar las políticas de género, el aborto. Entonces uno empieza a unir todos estos cables y dice, wow, ¿y este año entró de la nada el aborto? No entró de la nada. Hubo una presión internacional importante. Entonces, ¿por qué la ONU financia esto? ¿Cuál es el interés de la ONU? Yo no lo sabría a ciencia cierta. Yo creo que yo puedo ofrecer estas dos hipótesis. Efectivamente, una, el control de la población mundial, que tiene sus argumentos interesantes, y la otra, una hipótesis un poco más espontánea de grupos de presión que se han infiltrado astutamente en los organismos de la ONU, donde tenían que infiltrarse para llevar adelante estas ideologías.